Bueno, después de ese breve alto para la publicidad, hay otras muchas historias que queremos contarles. Verán, estamos en plena celebración y en pleno recordatorio de lo que fueron los 50 años que han pasado ya de la Arriada de Chiclana. Año 1965, un 19 de octubre, Chiclana quedaba prácticamente anegada por las aguas. Se dice que incluso, abundando en estos datos, que una tercera parte del término municipal de Chiclana quedó anegado por las aguas. Hubo lugares que yo creo que se ha contado durante estos días en charlas, conferencias o incluso en el documental que ha elaborado la comisión encargada de los actos de la Arriada, de muchas de estas cuestiones. Por cierto, ya les adelanto que en breve vamos a tener un regalo desde esta casa 8TV Chiclana, porque hemos querido elaborar un reportaje también con un montón de testimonios de algunos de los que vivieron en primera persona esa Arriada, y tendremos la oportunidad de estrenarlo en la programación aquí durante el mes de diciembre. Ya les avisaremos cuándo, dónde y de qué manera. Bueno, dónde, aquí en la tele, evidentemente. Hoy hemos querido llamar la atención de algo que es fundamental. Si hablamos de la Arriada, el río obviamente tiene mucho que ver con Chiclana y con esa Arriada. Pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde están gran parte de las investigaciones o la documentación que en estos días se ha encargado, en estos días no ha sido antes de ayer, desde hace tiempo, se ha encargado de rebuscar pues alguien que en más de una ocasión lo hemos tenido en esta casa, como es Jesús Romero Montalbán? Es empresario, yo diría que historiador e investigador, pero no sé en qué medida una cosa y la otra, que nos lo aclare él. Jesús Romero, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar soy empresario, por encima de todo soy empresario. Lo único que pasa es que en mis ratos libres pues me dedico a investigar mi pueblo, Chiclana. Pero Jesús, no me diga que en algunos momentos ha tenido esa duda. Es decir, está en lo que está, pero sí, bueno, le si hubiera yo gustado, ¿no? hubiera vuelto atrás en mis estudios y en mis conocimientos, posiblemente hubiera estudiado algo de historia o algo así, claro. Bueno, pues siempre le ha encantado escarbar un poco en los documentos y los archivos, ¿no? Siempre, desde pequeño, siempre he tenido mucha inquietud en ese tema. Bueno, decía yo que para hablar de la Arriada obviamente nos tenemos que ceñir al río. Al río, que se han dicho cosas, por ejemplo, que quizá para la mayoría y los que no vivieron esa Arriada no conocían. Y es un dato muy fundamental que ahora abundaremos en él. Chiclana vivía de espaldas al río, no como lo conocemos a día de hoy. Y ese es un dato importante, ¿no? Sí, Chiclana, a partir de que se puede conectar mediante una carretera con San Fernando y con Cádiz, evidentemente, empieza a vivir de espalda al río. Antes no, antes tenía que vivir de cara al río y bien, porque era el medio de comunicación principal para llevar los productos de Chiclana a Cádiz, a San Fernando, a La Carraca y a toda esa zona. Entonces, Jesús, ¿cabría establecer una fecha, o eso todavía no se tiene claro, cuándo Chiclana sí mira al río y cuándo empieza a dejar de mirar al río? Evidentemente, por los documentos que se han estudiado, a partir de que se conecta mediante la carretera. ¿De qué época estaríamos hablando? Estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando ya definitivamente se conecta con un puente de barca en Tres Caminos. Entonces, a partir de ahí ya el río pasa a un segundo término y se comienza a distribuir todas las mercancías y todo el transporte y todo lo que hacía falta mediante la carretera. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Pues que a partir de entonces el río pasa a ser lo que hemos conocido cuando éramos pequeños, donde se tiraban incluso muebles, se tiraban bicicletas, se tiraban y donde iban a parar todo, digamos, todo el saneamiento y, en fin, todas esas cosas. Eso era precisamente una de las cosas que se ha dicho durante estos días en los testimonios, es decir, es que ese lodazal, ese mal olor que impregnó Chiclana en aquella Arriada del 65 se debía también en parte a que, bueno, pues todo al final desembocaba allí, ¿no? Sí, o sea, todo desembocaba ahí, aunque en el año 65 concretamente todavía no se conocían esas aguas de color rosa y demás que se conocieron posterior, pero ya evidentemente en esa época, yo me acuerdo cuando se hacían las cucañas de la feria, ya el que se apuntaba a las cucañas era porque estaba muy necesitado, porque la verdad que tirarse al agua del río era para valientes, ¿no? Era para valientes, sí. Jesús, ahora nos iremos un poquito más en la máquina del tiempo hacia atrás, más allá de 1965, pero diríamos que Chiclana, aunque sea una obviedad, no se entiende sin su río, ¿no? Hombre, el nacimiento de Chiclana está demostrado ya y archidemostrado que es como consecuencia del río. A lo mejor el río no era, seguramente no era como lo conocemos ahora, era, digamos, una ría grandísima, ancha, por la cual vinieron pueblos como los fenicios, que afortunadamente se han descubierto hace
pocos años, ahí arriba en lo que es el Cerro del Castillo, pero luego los romanos, los cartagineses, todos navegaron el río hacia Medina. Y de hecho todos los hornos que se han encontrado en el Fontanal, todas esas cosas dan a entender de que es a través del río, de ese río que era mucho más ancho que ahora, de donde se hacía todo, de donde provenía todo el tema de lo que es los asentamientos primero que tuvo el sitio de Chiclana. Ciñéndonos al año 1965, cuando ocurre la riada y cuando se intenta, digamos, recuperar otra vez la normalidad, yo he escuchado durante todas estas semanas que Chiclana no sé si la palabra se reinventa, pero sí urbanísticamente empieza a cambiar. Ahí bueno, marca casi un antes y un después. Vamos a ver, yo lo he dicho varias veces que el año 1965 es un antes y un después para Chiclana, pero luego, investigando más adelante, no solamente fue para Chiclana, fue en general. ¿Por qué? Porque a partir del año 65 es cuando empieza a haber televisores, cuando empieza a haber frigoríficos, cuando empieza a haber una serie de electrodomésticos, una serie de avances que coinciden también en este caso con la riada. Pero ciñéndonos a Chiclana, la riada marca un antes y un después. Un antes de lo que era la Chiclana rural, la Chiclana que hemos conocido todos de pequeños, bueno, por lo menos yo, y un después, pero con un intervalo de 8 o 10 años que fueron desastrosos, porque una vez que pasa la riada, queda destruida la Alameda, queda destruido el Teatro García Gutiérrez, queda destruido todo lo que es, o lo que llamaban, lo que es la Plaza Andalucía, que se llamaba El Piojito, y que todavía queda un trocito, porque desgraciadamente, si vemos la Plaza de Andalucía, enfrente, en la parte de la banda donde gira hacia la carretera de Medina, hay unos anuncios ahí, con unas casas destruidas. Bueno, eso está destruido, no desde la riada, sino desde que se hizo el nuevo puente. Eso hace ya 47 o 48 años, y eso está todavía ahí, desgraciadamente, cuando ya eso debía de estar más que corregido. Ahí está. Luego, esos 7 o 8 años que yo te digo, vimos un teatro que se mantuvo semidestruido, duró 5 o 6 años en un estado lamentable, todo lo que era las laderas del río también tardó muchísimo tiempo, lo único que se construyó fue el puente chico, nuevo, y luego ya inmediatamente también el puente del Nuestra Señora de los Remedios, con la destrucción del puente de Cantería, que todos dicen que no hubo más remedio porque era un tapón para el río, pero bueno, yo no sé si hoy día, con los medios que hay hoy día, se hubieran hecho algunas soluciones para haberlo podido dejar, pero en fin. O sea que el salto no fue inmediatamente en el año 69, no. Fue del año 75-76 en adelante. Digamos que de lo poco que podría quedar, por decirlo de alguna manera, en pie, serían las casas de Paciano del Barco, en el sistema en cómo estaba configurado en aquel momento. Sí, claro, las casas de Paciano del Barco. Las antiguas casas de los maestros que decían. Sí, toda la casa de Eloy Aguilar, que también estaba al lado del Puente Chico, algunas casas que estaban aquí en la margen izquierda, según se ve hacia abajo. Y bueno, toda la barriada del Carmen y demás, que ahora ya ha sido completamente renovada, ¿no? Pero era así, exactamente. Bueno, Jesús Romero Montalbán ha estado, como decíamos, escarbando un poco también en esos archivos que tanto están aportando como en la Iglesia Mayor. Es decir, el archivo municipal está muy bien, pero ojo con la Iglesia Mayor, ¿no? Que también está aportando mucho. En la Iglesia Mayor hay unos archivos que se están ahora intentando clasificar y ordenar y poner en condiciones, donde había bastante documentación que estaba ahí, digamos, por desempolvar, de alguna forma, ¿no? Esperando que alguien lo hiciera. Bueno, me ha tocado a mí y he tenido la fortuna de encontrarme con una serie de documentación que aportan cómo era Chiclana en la segunda mitad del siglo XVI, cómo era Chiclana en el siglo XVII y en algunos primeros años del siglo XVIII. Bueno, yo cuando he tenido oportunidad de leer el artículo me parece apasionante y sobre todo sorprendente. Pero sobre todo, ¿qué destacaría del fruto de esa investigación? Hombre, del fruto de esa investigación tenemos muchas noticias sobre el río y también tenemos muchas noticias de las calles de toda Chiclana, no solamente de las que aparecen en este artículo, porque claro, al estar relacionado con el río, me he ceñido simplemente a lo que es el río y sus alrededores, pero la información que hay es de cómo era Chiclana en el siglo XVII y XVI, que, por cierto, en la segunda mitad del siglo XVI ya Chiclana llegaba perfectamente a lo que es la calle
decimos de la Vega, pero que en realidad debía de ser de Vega. En la calle de la Vega, ya Chiclana en esa época ya estaba ya aquí. O sea, había algunas casas que eran chozas, pero ya había muchas casas con sus techos de teja. Es que parece ser que dicen, no, es que no, ya en el siglo, a finales del siglo XVI ya había Chiclana llegado prácticamente a la zona de la calle de la Vega. Es decir, que volvemos un poco al punto inicial. El río, igual que los antiguos pobladores, marcaba fielmente la impronta a la hora de ubicar muchas de esas casas, muchas de esas construcciones. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, la gente de Cádiz, que son, digamos, los que después le dan el empuje a todo lo que es el centro de Chiclana, creo yo que cometieron el error, teniendo Chiclana tantas zonas en alta y demás, de acercarse al río. Se acercaron al río sabiendo que habían inundaciones, porque las inundaciones tenemos noticias de ellas desde hace muchísimos siglos, no desde ahora, pero se acercaban a la zona del río. Es una cosa que sería porque estaba cerca de los embarcaderos, porque cuando ellos venían de Cádiz a sus casas tenían cerquita el río, no lo sé, pero la cuestión es que se acercaban excesivamente al río. De hecho, la primera capilla de San Telmo que se hace, cuando hacen la torre, la tienen que reforzar, porque es que empieza a volcarse debido al fango que había en ese sitio, igual que ahora, igual que ahora. Es que es curioso porque, pensando ahora en lo que me está diciendo, y si damos ese salto hasta el año 65, donde en aquel momento estaba el teatro, alguien pudiera pensar, vamos a ver, ¿cómo se hace tan cerca del río cuando el río siempre está amenazando, ¿no? Y sí, eso parece ser que es una costumbre que hace año tras año. Sí, porque claro, si verás en la exposición que hay en el museo, hay un cuadro de 1900, precioso, muy romántico, muy bonito, donde se ve el primer teatro García Gutiérrez que hubo, que era de madera. Yo creo que ese segundo se volvió a hacer ahí por esa cosa, por el romanticismo de volverlo a hacer en el sitio donde estuvo el primer teatro García Gutiérrez, con el correspondiente peligro que luego se demostró, claro. Alguien me decía en alguna ocasión que, ciñéndonos un poco a lo que me estaba comentando Jesús, que Chiclana nunca ha sido dueña de su destino, en el sentido de que siempre de afuera han venido las fortunas, que finalmente han definido también lo que ha sido Chiclana, ciertamente en ese sentido. ¿Eso se puede comprobar o también se manifiesta en ese siglo XVI, siglo XVII, en lo que estamos hablando? Sí, Chiclana siempre ha sido un sitio de acogida de gente de fuera. En finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, no solamente llegaron a Chiclana mercaderes de Cádiz para establecer aquí sus casas de recreo, sino que vinieron gente de la zona de los Países Bajos, genoveses, vinieron por lo menos del orden de 10 a 15 familias de genoveses vinieron a Chiclana. O sea que siempre hemos sido destino turístico desde hace tiempo, ¿no? Siempre, esto no es de ahora. Siempre, de hecho, lo que es la calle Jesús Nazareno con las casas nobles y demás, 3 o 4 de ellas eran de familia oriunda de los Países Bajos. Por eso digo, eso ahora es impensable, pero era así. Bueno, ahora diríamos que hay, salvando mucho las distancias, serían las urbanizaciones que a día de hoy existen en Chiclana, de mayor lujo, sí, que claro. Bueno, en lugar de cerca del río se apostan en otros lugares, ¿no? Y ahora vienen ingleses y vienen otros, claro. Bueno, pero en aquella época eran gente, algunos franceses, como te he dicho, genoveses, del orden de más de 10 familias de genoveses. Por ejemplo, los Galván provienen de Génova, de Cádiz, de gente de mercaderes que vivían en Cádiz, que tampoco eran de Cádiz, sino que tenían su primera residencia en Cádiz, pues también varios. Ellos a la vez no solamente hacían la casa de recreo, sino que, digamos, compraban los terrenos para sembrar viñas y olivares. O sea, en Chiclana, en el siglo X, la segunda mitad del siglo XVI y todo lo que es el siglo XVII, van de la mano tanto las viñas como los olivares. Algo que Chiclana tenía, sí, porque yo he detectado en los documentos más de 10 molinos de aceites. Por supuesto, unas 10 o 12 bodegas también de vino, pero 10 molinos de aceite son muchos molinos de aceite, indistinto de los molinos de marea, que eso eran de pan, de los que estaban en las salinas y demás. Lo curioso, lo digo más que nada por ser Chiclana históricamente también un lugar de recreo, como estaban comentando. Hay otros puntos de la provincia de Cádiz donde también se han tenido esa
faceta de lugar de recreo, lugar de descanso y de vacaciones, han aflorado en determinados siglos muchos conventos, muchos palacios. ¿El caso de Chiclana es distinto? El caso de Chiclana es que ha tenido mala suerte, te explico. Convento, tenemos el convento de las monjas agustinas, que afortunadamente se conserva intacto, y eso es una maravilla, eso es un lujo para Chiclana. Teníamos la orden de Agustinos Recoletos, es la que está ahora, pero los agustinos ermitaños, que son los que vienen y, digamos, y se instalan en lo que fue la primitiva iglesia de San Martín, y luego hacen ellos de nuevo una iglesia que es justamente al lado del castillo, en la parte alta donde se han descubierto las ruinas fenicias, no donde erróneamente decían que era más abajo en la calle Convento, no, ellos estuvieron allí, en esa zona. Entonces, luego, más adelante, en el siglo, a mediados del siglo XVI, se empieza a construir la iglesia mayor, porque ya la población empieza a ser muy grande, empiezan a venir mucha gente de fuera, entonces la iglesia de San Martín se queda pequeña, el duque de Medina Sidonia se pone de acuerdo con los agustinos para que vengan a Chiclana, y al mismo tiempo se construye la primera iglesia mayor en el mismo sitio donde estaba la anterior. Pero ¿cuál es la mala suerte que tenemos en ese aspecto? Pues que, por desgracia, la iglesia mayor aquella hay que desbaratarla y hacerla nueva, con lo cual perdemos toda parte de nuestra historia. Sí, tenemos los legajos donde hay documentación, pero esas familias que habían pagado sus altares, esas familias que habían hecho sus enterramientos, esas familias que dieron origen a la clase, digamos, alta de Chiclana de aquella época, de aquel siglo XVI y de aquel siglo XVII, quedó tapada por la iglesia mayor. En el caso del castillo, resulta que cuando se van los franceses, los propios españoles deciden, el ejército español decide desbaratar la torre, porque sí, porque habían estado allí los franceses. Y entonces, y también de alguna forma por una venganza, pero eso es una cosa personal que entiendo yo, hacia lo que son los duques de Medina Sidonia, por esa abolición de los señoríos que hace la Constitución de 1812. Entonces, en ese de eso se desbarata también ese patrimonio. Y luego, en los años 60, 70, pues esas casas de nobles que habían en Chiclana, que abundaban, muchas de ellas en esa calle Jesús Nazareno, pues por las circunstancias de ese afán de construir de nuevo y demás, pues se han perdido también. Porque yo he estado investigando dónde fue la casa de Armengual de la Mota, y después de mucho trabajo y de haberme equivocado una vez diciendo que era una, pero que ya sé cuál era, resulta que ya no existe. ¿Qué es lo que hay ahora donde estaba la casa donde Armengual de la Mota trajo el cuadro del Greco y lo tuvo en Chiclana, no en Cádiz? Pues resulta que están ahora los juzgados, por ejemplo. ¿Por qué llega ese cuadro del Greco hasta Chiclana? Porque Armengual de la Mota, que eso es un obispo ya del siglo XVIII, era coleccionista, era un admirador del arte, era un enamorado, y entonces coleccionó cuadros, entre otras cosas. Entonces, como su casa grande la tenía en Chiclana, y él vivía también parte de tiempo en Chiclana, pues ese cuadro, cuando él lo adquiere en Toledo, en Madrid o donde fuera, se lo trae a Chiclana para contemplarlo en Chiclana. Es cuando él muere, cuando su familia se lo lleva a Cádiz y lo ponen en donde está ahora, en el Hospitalito de Mujeres. Pero ese cuadro estuvo en Chiclana. Es decir, que pudo haberse quedado en Chiclana si los avatares de la vida hubieran ido por otro derrotero, ¿no? hubieran ido por otro derrotero, efectivamente. Luego, en el siglo XIX, después de la guerra de los franceses, a Chiclana se le hace mucho daño, no solamente porque se destruye parte del pueblo, sino porque se va la cultura que venía de Cádiz a Chiclana. Y eso, que quiera que no, influye. Si tú ya no tienes un maestro que te enseñe, evidentemente no puedes seguir aprendiendo. Para que me entiendas más o menos. Cádiz ya se separa un poco de Chiclana y en ese se pierde. Y el siglo XIX, salvo excepciones, fue un poquito duro para Chiclana. Jesús, ciñéndonos a ese trabajo centrado en los siglos XVI y XVII, ¿cuál ha sido, no sé, el dato más sorprendente o revelador de lo que se ha encontrado? Bueno, yo he encontrado un montón de datos reveladores, porque yo cada vez que encontraba algo, yo alucinaba, porque yo cuando encuentro el dato, que yo estaba, digamos, con muchas ganas de que me apareciera para poder demostrar que la calle de Vega no era porque había una vega, porque allí no había vega ninguna, allí lo que habían eran muchos caños y muchas zonas y ya está, la vega estaba por Hernán Pérez, allá por el Marquesado, pero no ahí. Entonces, cuando yo puedo ver en uno de los libros de la historia de la población de Chiclana, donde dice que Mateo de Vega, que vivía en la calle de Vega, dice a uno de los notarios
que la calle de Vega se llama calle de Vega por él, y eso está documentado, y hombre, eso para mí fue súper emocionante. Eso fue súper emocionante porque, claro, pude demostrar lo que ya yo intuía y además descubrir dónde era la casa, dónde estaba la casa de él. Pues mira, justamente en la esquina de Segismundo Moré hacia, digamos, la calle de la Fuente, donde había una pastelería hasta hace unos cuantos años. Ahí vivía él y enfrente, en la casa de enfrente, también haciendo esquina con la calle de la Vega, vivían sus padres. Este Mateo de Vega luego era muy emprendedor y era, digámoslo, un corredor de comercio, y se dedicó a vender y a comprar casas y demás, y por eso se hizo de dinero. Hubo otra gente que se hicieron de dinero porque tenían fincas y demás, pero este no, este es que le gustaba el comprar y vender. Entonces se hizo muy conocido, como ha pasado en Chiclana ahora, con todos los que se han dedicado a la compraventa de terreno y demás, que son archiconocidos, y a la vez se hizo de bastante dinero. Sí, lo que pasa es que estos no han puesto un nombre... No, esto no. Su apellido a una calle, no, porque además en aquella época se da la casualidad de que muchas, exceptuando las calles principales como la calle Larga o la calle Corredera y poco más, las demás calles se solían llamar por alguien que fuera, o bien porque fuera un licenciado, o bien porque fuera un notario o alguien destacado, por lo que se le llamaba la calle. Estamos hablando finales del siglo XVI, siglo XVII, porque también quiero hacer una observación. El magnífico libro que hace Manolo Meléndez con Sigüenza, con Francisco Javier Sigüenza, es un magnífico libro. Lo único que pasa es que ellos empiezan desde el siglo XVIII hacia el siglo XX, y lo que yo descubro es desde el siglo XVIII para detrás. Es un complemento lo que aparece, ¿no? Jesús, ¿va a aportar muchas más cosas ese archivo de la Iglesia Mayor? Sí, tiene que aportar muchas más cosas porque... Ahí tiene un fondo de armario importante todavía, mira, ¿no? Te digo más. En este caso, lo que lleva el artículo que va en el catálogo de la Riada, se aporta el nombre de la calle de la Vega, donde estaba, digamos, lo que era el embarcadero, donde se hacían los barcos, por qué la calle de la Plaza, actual calle de la Plaza, tiene más anchura que, por ejemplo, la calle de la Vega, y eso se dejó adrede para que las cargas con los pinos y con las maderas y demás que tenían que ir a ese muelle, a ese astillero, pues no tuvieran problemas. Entonces, por eso, además, de hecho, debía de haber sido todavía más ancha la calle de la Plaza. Lo que pasa es que, como te dije al principio, la torre de la antigua ermita de San Telmo, que se estaba volcando, la reforzaron con unas paredes, y cuando los frailes comienzan a hacer el convento actual, pues lo que hacen es, no se van hacia adentro, que tenían que haberse ido, porque el duque tenía dado orden de que tenía que estar hacia más. No, ellos dicen, bueno, vamos a empezar a hacer cimiento desde el filo mismo de la pared, con lo cual aprovechamos casi 2 metros más, y eso fue lo que hicieron. No por nada, sino porque era más fácil hacerlo así. Entonces la calle de la Plaza aún tenía que haber sido en la zona desde San Telmo hasta la Alameda casi 2 metros más ancha. Lo dicho, Jesús Romero Montalbán, un placer. No sé si empresario, historiador, investigador, póngalo en el grupo que mejor quiera. Las dos cosas. Las dos cosas. Se pueden compaginar y de hecho lo está demostrando. Hombre, yo lo compagino, ya te digo que siempre las horas de empresario son las horas de empresario, y luego ya por la tarde, cuando buenamente puedo, me dedico a la investigación. Lo dicho, un placer. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ceñir y nos vamos a detener un instante, un momento después de esta charla que hemos mantenido con Jesús Romero Montalbán, en uno de los momentos que ya son, digamos, la antesala de los días que vamos a vivir a partir de ahora, como es la Navidad. Estuvimos en ese pregón de Navidad y nos vamos a quedar precisamente pues con uno de esos instantes, uno de esos momentos que nos ponen ya por delante estas fechas tan señaladas. Animaros a todos a vivir una gran Navidad, que nos olvidemos de esas penas que nos acompañan a veces y vivamos momentos alegres, y que le hagamos honor a los que en estas fechas, por desgracia, no van a poder estar con nosotros, pero que seguro que estén donde estén, quieren que nosotros seamos felices. Y por supuesto, a seguir a la estrella de Belén, esa que nos señala dónde está Jesús, esa que señaló a los 3 Reyes Magos, a todas las personas humildes que fueron a ver al recién nacido, esa que nos alumbra el camino, que sigamos por siempre siguiendo a esa estrella. He dicho. Para que la buena, y así nacería
Pues era uno de esos momentos también prenavideños que vamos a vivir durante todos estos próximos días y que aquí se lo contaremos. Hoy es el último programa de nuestro Con 8 Basta del 2015. Cerramos de momento el chiringuito y lo volveremos a abrir justo después de Reyes. ¿Por qué? Porque en 8 Chiclana vamos a comenzar también nuestra programación de Navidad. Iremos dando cabida a todos los actos que se vayan celebrando durante todos estos próximos días. Así que nos seguimos viendo en la tele y hasta el próximo día. Adiós.